cariñoso saludo a quienes nos acompañan en esta tarde de jueves 5 de noviembre, en la que nos hemos dado cita para conversar de un tema relevante y que nos convoca a toda la sociedad en su conjunto. Niños, niñas, adolescentes y adultos juntos para abordar qué ocurre con la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. Según el Observatorio CIPROID de Argentina, se considera violencia mediática hacia los niños, niñas y adolescentes a los discursos mediáticos que conllevan estereotipos y estigmatizaciones que atentan contra su dignidad y que naturalizan la vulneración de sus derechos o legitiman la explotación de los mismos o de sus imágenes, y que los ubican en situaciones de subordinación o de inferioridad, tanto en el plano humano como en lo social o jurídico. Antes de continuar, les invito a ver un video en el que Leandro Palahuachi compartirá con nosotros sus ideas respecto del tema que ahora nos reúne. Leandro fue parte del proyecto entre la Fundación Children International y la Fundación Alas de Colibrí, dedicada al trabajo con personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en trata de seres humanos. Crearon un arte urbano, que es justamente el que lo van a ver en el video, como parte del proyecto Muros contra la Violencia de Mujeres y Niñas, una actividad que contó con el acompañamiento y videos con enfoque de género del Consejo de Comunicación. Esta obra es un símbolo de unión, solidaridad y sensibilización de las nuevas generaciones, quienes desde su propia voz se suman a la lucha por los derechos de las niñas y de las mujeres. Veamos el video, por favor. Un llamado a los medios de comunicación para que nos den más espacios, porque a su vez existe también ese prejuicio de que nosotros los jóvenes no somos poco sabios y no tenemos un pensamiento crítico que nos permita empoderarnos o debatir de algún tema complejo. Y pues para nada, nosotros los jóvenes estamos llenos de pasión, de cultura, de pensamiento crítico y sobre todo de resiliencia. Saludamos en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan en esta jornada, en las que contamos con 3 ponencias que nos llevarán a la reflexión. Tengo el agrado ahora de presentar a Michelle Moretti, con quien tengo el gusto de trabajar en la Dirección Técnica de Promoción del Conocimiento del Consejo de Comunicación. Michelle es magíster en investigación en antropología por Flaxo, Ecuador, es especialista en patrimonio por UNESCO Argentina, comunicadora social con especialidad en desarrollo por la Universidad Salesiana. Por casi 20 años trabaja en espacios de investigación, dirección y realización de contenidos para medios de comunicación, donde se incluyen temas como performatividad, cultura y género. Encabezó y formó parte de proyectos sociales de liderazgo, protección y reinserción de jóvenes y adolescentes. Michelle compartirá con nosotros su ponencia titulada El principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes y la violencia en la televisión ecuatoriana. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta pequeña investigación, este pequeño artículo que formará parte de la revista de enfoques de comunicación del Consejo. Quiero antes de empezar decir que el contenido que voy a exponer forma parte de las investigaciones que ha hecho el Consejo, de todos los profesionales que forman parte de él. Y dicho esto, saludar primero a los jóvenes y niños que están con nosotros, a Leandro, a la Reina y a los niños de Children International que nos acompañan en este foro. Dicho esto, quiero compartirles una presentación que me ayudará básicamente al hacer la exposición de este tema. Un poco esta presentación, antes de iniciar, quiero decir que esta presentación está pensada sobre todo en que nos acompañen niños, niñas y adolescentes, y también está pensada en las personas que tengan alguna discapacidad auditiva. Básicamente hablar del principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes se trata de eso, de cuando hablemos de ellos, con ellos y por ellos, toda la dinámica que nosotros presentemos cambia. Lo que primero quiero conceptualizar para que quede claro y como base fundamental es esto, ¿qué significa esto del principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes? Estamos con un problema de internet de Michelle. Sí, vamos a esperar unos segunditos y si no, ¿les parece? Continuamos con Amanda hasta que Michelle logre conectarse nuevamente. Sí, perdimos conexión con Michelle. Deme un segundito, está volviendo nuevamente. Michelle, ¿nos confirma si estás nuevamente acá? Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Perfecto. Sí, creo que listo, perdón, creo que hay una pequeña falla del internet. Retomando un poco lo que les estaba hablando, es fundamental hablar de estos ciudadanos, de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos y reconocerlos como tal.
en la Convención del Niño de 1989 habla en general de los niños, no hace una distinción de edad ni de sexo entre niñas y adolescentes tampoco, pero determina que la mayoría de edad y los 18 años son como límite para reconocer este grupo humano. En el Código de la Niñez y Adolescencia sí hace una distinción. Para los niños y niñas establece que son las personas que no han cumplido los 12 años, y en cambio para los adolescentes son personas entre los 12 y los 18 años. En todos los documentos, o en la mayoría de documentos, sean jurídicos, teóricos o de análisis especializado, lo que sí se establece es que los niños y niñas no tienen un suficiente grado de madurez y necesitan de la guía de los adultos. Así también los adolescentes, justamente por estar en esta barrera entre ser niños y jóvenes, pues han tenido una invisibilización histórica que ha impedido un poco que se realicen se ejecuten ciertas políticas y ciertas acciones especializadas. Esto, sin embargo, está contemplado en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 y 2021. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los niños, niñas y adolescentes se convierten en público de televisión? Parte de las audiencias, y en ese sentido la Ley Orgánica de Comunicación ha definido ciertas franjas horarias, la de familiar y responsabilidad compartida como espacios donde debe haber determinados elementos dentro de los contenidos, pensando en función de este principio de niños, niñas y adolescentes y del cumplimiento de sus derechos. En el caso de la franja familiar, que va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que se exige dentro de la programación de televisión es que exista formación, educación, información dedicada exclusivamente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora bien, en el caso de la responsabilidad compartida, que es desde las 6 hasta las 22 horas, si bien es cierto existe cierta clase de contenidos que pueden ser sensibles, debe haber un acompañamiento para los jóvenes, debe haber un acompañamiento para los adolescentes y los niños. Eso no quiere decir que no se deba respetar el enfoque de interés superior y deba respetar a los grupos de atención prioritaria. Ahora bien, el reglamento establece una franja de protección reforzada entre las 6 y las 18 horas como parte de la franja familiar, que es exclusivamente pensada para los niños, niñas y adolescentes. Esta franja sí tiene restricciones muy específicas que van más allá de simplemente la franja familiar, pensando que la audiencia principal son ellos y ellas. Entonces aquí no puede haber temas de muerte, sensacionalismo, amarillismo o discriminación, está totalmente restringida. Sin embargo, y es preocupante, en un análisis que hizo el Laboratorio de Comunicación en 2016, fue entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Comunicación, donde se investigó a 7 canales justamente en esta franja reforzada, la mayor cantidad de programas que existía eran de farándula. Apenas un poco más de la mitad eran programas dedicados para niños. Además, los programas que se exhibían para niños del tema dedicados a ellos eran hechos en la franja de Educa TV, la entonces que se llamaba franja de Educa TV. Existió contenido sexualmente explícito, violento y discriminatorio en telenovelas, series, farándula, incluso en la autopromoción y la publicidad. En ese sentido, lo que reveló esta investigación es que se está vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este tipo de monitoreo de contenidos es fundamental, no como una forma de atosigar a los medios de comunicación, sino como una forma de invitar a revisar su programación, a capacitarse, a los adultos, de estar alerta de qué están viendo los niños, niñas y adolescentes dentro de los medios de comunicación, al Estado a fortalecer el tema de la formación y el tema de los derechos, y a la sociedad también para involucrarse. Para eso sirve este tipo de monitoreo de contenidos. Ahora bien, quiero referirme específicamente a la violencia en medios de comunicación, y para definirla voy a separar estos dos conceptos. Primero, decir que violencia, según la OMS y la OEPS, no es intrínseca en el ser humano, a menos que sea un tema de enfermedad. Y cuando yo me refiero a contenido, según la Ley Orgánica de Comunicación, es todo tipo de información u opinión que están dentro de los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, básicamente, que son los regulados por la Ley Orgánica de Comunicación reformada. Ahora bien, cuando me refiero a contenido violento, específicamente es aquel que refleja el uso intencional de fuerza físico-psicológica, de obra y palabra, contra uno mismo, contra cualquier persona, contra la comunidad, naturaleza o animal. Cabe señalar que en la Ley de Comunicación se explicita claramente que es un contenido discriminatorio, un contenido sexualmente explícito, pero por el tema y por el tiempo me refiero específicamente a este contenido violento.
Si bien es cierto, no está restringido en su totalidad como parte de los contenidos dentro de la televisión, sí existe una restricción donde se pueden compartir. En este caso, la ley orgánica te dice que solo puede estar en los espacios de franjas horarias de responsabilidad compartida y para adultos. Aún así, el contenido violento no puede incitar a la violencia, a la discriminación o al odio. Varios documentos, como mencioné anteriormente, comulgan en esto de que los niños, esta clase de contenidos deben ser regulados porque ponen en riesgo la seguridad física e intelectual de los niños que están expuestos a ellos. Por ello se debe evitar completamente la violencia, exacerbar la muerte, evitar el amarillismo, el sensacionalismo. Incluso instrumentos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, lo que invita también y considera es que la discriminación es una forma de violencia. Además de estos documentos y absolutamente todos los documentos que se relacionan a niños y niñas, invitan a la sociedad, a los medios, a los responsables de la formación a realizar acciones para evitar que ellos se encuentren expuestos a esta clase de contenidos. Lo cierto es que todos tenemos algo que ver. Los niños como ciudadanos, los niños, niñas y adolescentes como los ciudadanos que son los responsables directos, nos refieren a los padres, familia, formadores, el Estado, la sociedad, los medios de comunicación. Cada uno tiene su parte. En ese sentido, hablando de violencia en la televisión, no podemos satanizar a los medios. Tenemos que involucrarnos absolutamente todos en trabajar para la erradicación de la violencia que pueda ser perjudicial para los niños. Y sobre todo quiero comentar algunos elementos o algunas cosas que pueden pasar cuando los niños están expuestos a la violencia en televisión o a la violencia en medios de comunicación en general. La OMS y la OPS dice, y han hecho estudios básicamente, que dice que cuando un niño o un adolescente está expuesto a la violencia, a contenidos violentos, se vuelve más agresivo. Una investigación que revisó un montón de estudios entre 1973 y 2005 establecieron que incluso los niños pueden seguir modelos de violencia, pensar que son modelos de violencia a seguir, pensar que el capo de la magia es un héroe o es una aspiración que él debe ser. Es una forma en que la violencia perjudica físicamente e intelectualmente y en el desarrollo de los niños. El Informe Mundial sobre Violencia contra los niños y niñas de la UNICEF incluso habla de que los niños, cuando están muy vulnerables y no tienen el acompañamiento de un adulto, piensan que el cuerpo puede ser más de lo que realmente es. Por ejemplo, un golpe, sangrar. Si no se les explica qué es lo que está pasando, qué se le ve en esas imágenes violentas, los niños pueden reproducir ese tipo de cosas y obviamente están en riesgo. Aprovechando que en el mes de noviembre se conmemora el 26 de noviembre el Día Internacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incluso hay más estudios, quiero recalcar que dentro de este grupo las más vulnerables son las niñas y las adolescentes. Existen demasiados documentos, demasiadas investigaciones que resaltan la existencia de la desventaja por el hecho de ser mujer. Imagínense más, si eres una niña o un adolescente, eres mucho más vulnerable. Repetir esto de niñas y niños, más allá de irse por un tema de la RAE, por un tema de la escritura, es un tema de visibilización, de contrarrestar, por otro lado, esa invisibilización histórica que ha existido y también visibilizar los aportes de las mujeres en la sociedad en general. Incluso la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce la violencia simbólica que está presente en los medios de comunicación, con estereotipos, con roles negativos, con culturas que pueden subordinar a la mujer. Más aún las niñas que están expuestas a creer y están en etapa de formación. En ese sentido, quisiera invitarles a utilizar los documentos que tiene el Consejo de Comunicación y a participar de los cursos que tienen, tanto para los generadores de contenidos como para las personas que están encargadas de la formación de los niños y también para los jóvenes, niños, niñas y adolescentes a participar de estos contenidos para que puedan entender lo que significa realmente el enfoque de igualdad de género dentro de los contenidos de televisión. Esto nos ayuda al tema de contextualizar, hablar de discriminación, hablar de la violencia, prevenir y erradicar, sobre todo el tema de la formación. Para bien o para mal, el tema de feminicidios es parte de los temas que forman parte de los titulares de la televisión ecuatoriana. Entonces, es necesario hablar con niños, niñas y adolescentes sobre ello. Te quedan 3 minutos. Para generar nuevas masculinidades, empoderamiento desde pequeños.
Sin más, quiero agradecer muchísimo el espacio. Espero que este documento les sea de utilidad tanto a los generadores de contenido como a aquellos que son involucrados. Agradecerles sobre todo y esperar haber llegado más a los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan. Muchas gracias, Michelle. Michelle enfatizó en la importancia de recordar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. ¿Qué ocurre cuando los niños, niñas y adolescentes se convierten en un público de televisión? Es fundamental considerar las franjas horarias donde exista formación, educación, información y entretenimiento, tanto para niños, niñas como para adolescentes y jóvenes. Dependiendo de las franjas horarias es indispensable, dijo Michelle, el acompañamiento de un adulto o una adulta. Es preocupante la presencia que en la franja reforzada se muestren, por ejemplo, programas que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la violencia en medios de comunicación, los contenidos deben ser estrictamente regulados con el fin de abonar a una cultura de paz. Numerosos estudios han demostrado que las niñas y las adolescentes son más vulnerables a los temas de violencia en todo aspecto. Trabajar por la erradicación de la violencia es un tema de todos, no solo de los medios de comunicación. Michelle, muchísimas gracias nuevamente. Tengo ahora el enorme grado de presentar a Amanda Robalino, quien es licenciada en Comunicación Social, es realizadora, documental y productora de cine y televisión. Ha realizado varios proyectos documentales y cinematográficos a nivel nacional e internacional. Durante los años 2016 y 2017 produjo la revista juvenil Cucaramácara, transmitida por Televisión Legislativa. Ha desarrollado herramientas educomunicacionales para trabajar con adolescentes en comunicación, derechos y participación. Y a finales de año estrenará un nuevo proyecto, Diversos y Revueltos, con los jóvenes reporteros comunitarios de Quito de la Fundación Children International. El tema de Amanda en esta tarde es derechos y participación de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Adelante, Amanda. Muy buenas tardes, muchísimas gracias María Fernanda, saludos a todas y todos los que nos están viendo y a todos los panelistas también que están aquí. Es un gusto para mí compartir este espacio con todos ustedes. Quiero que antes de empezar con mi exposición, quisiera que por favor me puedan ayudar con un video que hicimos recopilando algunos testimonios de los chicos y chicas que son reporteros comunitarios de la Fundación Children International, por favor. Yo creo que en su mayoría no, ya que en los medios nacionales más lo que se ve son noticias, son series o novelas un poco más como para gente mayor. Entonces creo que le falta un poquito para temas más juveniles, porque el único segmento juvenil que hay en la tele es Educa. Y algunos que salen en la tele, como son estos programas del Ministerio de Educación, que eso sí dan en todos los canales a una hora específica, pero trata más sobre la educación, no para darnos a expresar nuestras ideas. Entonces creo que no hay muchos. Bueno, es importante principalmente porque el derecho es algo que a todos nos tienen que dar, especialmente la comunicación, para nosotros poder expresarnos, poder saber qué es lo que piensan los demás y eso. Y de los jóvenes en sí casi hablan solo de lo que hacen mal, pero como que no dan la oportunidad de que los jóvenes se expresen para que los demás puedan oírlos y puedan entender un poco de lo que hacen ellos. Es importante darnos ese espacio, pero pienso que no dan esos espacios para que nosotros nos podamos expresar libremente como debería de ser. Muy, porque en sí es como que en la sociedad que vivimos solo permiten que los adultos se expresen y solo permiten que haya derechos más para los niños, y para los adolescentes como que nos dejan a un lado, como que ustedes ya están mismos haciéndose adultos y ustedes verán qué hacen con su vida, y no es así. Mejor en esta etapa donde tendrían que los adultos darnos más atención y permitir que nos forjemos bien para un buen futuro.
Yo creo que haría que se generen más programas con contenido que vaya para los adolescentes, para que no haya como tanta carencia de atención en los programas, ¿no? Porque a veces no vemos la tele porque ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, yo que tendríamos que incluir más contenido para adolescentes, como programas, series, tal vez, para el entretenimiento. Yo creo que también la mayoría debería ser generado por los adolescentes, pero también con la experiencia que tienen los adultos para saber cómo realizar el programa, ¿no? Entonces sí me parecería interesante que entre adolescentes y adultos hicieran un programa que sirviera para el entretenimiento, para informar y entre otras cosas para el público. Bueno, estos han sido como los testimonios, los poquitos testimonios, porque tenía bastantes testimonios de la participación de las y los chicos que son jóvenes reporteros. Más bien mi presentación, si bien Michelle nos aclaró un panorama bastante grande y bastante complicado, digámoslo así, para los y las adolescentes y los niños y las niñas en temas de contenidos, mi exposición es más un intento de hablar sobre el ejercicio de los derechos y la participación de los niños desde una visión adulta que contradice absolutamente con el ejercicio justamente de este grupo etario del que estamos hablando, ¿no? Porque serían ellos los encargados de hablar y de decir cómo se sienten en este momento. Si bien se ha hablado mucho de los derechos que están establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación, en todos los espacios donde se debe garantizar y que ha creado el Estado para fomentar la participación y la información de niños, niñas y adolescentes, se puede visibilizar que son muy pocos los espacios, por no decir nulos, donde la participación interacción en el tema de intereses de estos grupos etarios son tomados en cuenta. Entonces, reconozco sí el trabajo que viene haciendo Educa o que se viene haciendo desde el Ministerio de Educación, específicamente en este tema, en este momento de la pandemia, donde se han generado contenidos para trabajar con estos grupos. Pero si bien, como hemos conversado con muchos chicos, estos contenidos son solo educativos y ellos no solo viven en esta parte de la educación, sino que también quieren y están interesados en otras cosas, en otros, quieren saber de música, quieren saber de entretenimiento y no les estamos dando esos contenidos lastimosamente, no estamos descubriendo sus intereses y la importancia de que estos grupos tengan voz. Entonces, lastimosamente, o sea, hablar desde los contenidos que nosotros estamos generando es también hacernos una autocrítica, porque tenemos una visión bastante adultocentrista de decir, esto sí está bien, esto es para cierta edad, esto es para sí, como esto les va a gustar, pero no tomamos en cuenta lo que a ellos les gusta. Quizás nosotros, si hacemos un recorderis de cuando estábamos en esa edad, no nos gustaba o no nos ni interesaban las mismas cosas que a los adultos en ese tiempo. Y ahora nosotros no podemos tener como los mismos intereses que tienen los adolescentes o los niños o las niñas y que no tienen una voz, lastimosamente, y podemos decirlo, no tienen esa voz. Yo creo que sí debemos generar programas de entretenimiento con contenido para ellos, pero con una visión desde ellos. Yo creo firmemente en la participación de las y los chicos. Mi experiencia desde el campo, desde trabajar con cada uno de los chicos y de las chicas, me ha enseñado y me ha replanteado muchísimas veces la forma de generar comunicación, porque nosotros estamos acostumbrados desde la academia a que sí, tenemos que revisar a la audiencia, tenemos que enfocar ciertos contenidos, sí, que están bien, no están mal, pero aparte de eso también tenemos que ver qué es lo que pasa con esa audiencia a la que queremos llegar. Por ejemplo, en el cine tenemos algo que cuando se estudia en el tema de audiencias, por ejemplo, para hacer películas infantiles, también tienes que hacer algo que le engancha al adulto que va a ir con el niño a ver la película, porque si no se va a aburrir. Es lo mismo que pasa ahora. Nosotros
desde nuestra visión estamos generando contenidos, pero no estamos generando contenidos para ellos. Entonces, estamos generando solamente contenidos que sí están bien, educativos, pero ¿qué pasa con el entretenimiento? Que también tienen derecho a entretenerse, que también tienen derecho a opinar, o que por último, ellos, y no de como una forma de menosprecio, digámoslo así, sino que son ellos los que tienen que poner a la palestra lo que les interesa y de qué quieren hablar. Por ejemplo, ahora con los chicos, con los reporteros comunitarios, yo me llevé una sorpresa súper grande cuando yo les planteaba de qué quieren hablar ustedes en los reportajes. Y la mayoría me hablaba sobre el tema de violencia hacia las mujeres. Y la mayoría son chicas que trabajan y que están vinculadas en este proceso. Y es porque ellos me dicen, es una realidad que vivimos. Y son adolescentes de 13 a 17 años que se interesaron en ese tema. Eso quiere decir que necesitan generar un espacio de diálogo en el que hablen de los intereses y no desde mi visión como adulta de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que hablar de esto o tú vas a hablar de esto. No, o sea, preguntar, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te interesa hablar de estos temas? Entonces, sí creo que desde el Estado debemos garantizar la participación de las y los jóvenes, de las niñas y niños en la creación de los contenidos propios. No es difícil, ya lo hemos hecho con la revista que mencionaba María Fernanda, Cucaramácara, lo hicimos durante 2 años. Fue una experiencia lindísima y creo que fue un piloto en el que nosotros trabajamos y mantuvimos una audiencia que, si bien eran desde pares, queríamos que en un inicio esta revista informativa llegue solo a pares, es decir, que los chicos jóvenes lleguen a jóvenes con su contenido. Después se amplió, o sea, fue maravilloso ver que el público al que llegó ya no era solo jóvenes, sino que era gente adulta que se conectaba al programa y que les interesaba. Y logramos que nuestros invitados generen contenidos también en las entrevistas, no con contenidos técnicos ni que menosprecien, porque era maravilloso tener una reportera de 15 años de entrevistar a un catedrático, un especialista, y que en términos claros hable sobre comunicación, sobre violencia, sobre deportes, hable infinidad de cosas. Entonces, esa fue para mí la muestra más grande de que los contenidos debemos generarlo desde ellos. Si bien nosotros damos las herramientas, damos espacios, pero son ellos los que deben tener la palabra que nosotros les adeudamos. Creo que desde la visión de la comunicación y de la construcción de los procesos es demasiado importante la participación. Pero si dejamos a un lado al grupo con el que queremos trabajar, difícilmente... Amanda, perdón. Difícilmente vamos a llegar a generar unos buenos contenidos. Entonces, yo lo único que pido y que digo, digamos así, yo en esta ocasión, yo soy un puente para los chicos y las chicas que nos están viendo, para los niños y las niñas. Me tomo este atrevimiento de decir que soy un puente, porque creo que en esta mesa nos faltó a las voces de ellos. Entonces, yo sí digo que debemos mantener y prevalecer el derecho de participación de ellos desde generar nosotros los espacios y darles las herramientas, motivarles y tendríamos una cantidad inmensa de programas que nos ayudarían para que ellos puedan participar. Yo creo firmemente en ellos y creo que una comunicación desde una visión más humana y participativa es posible. Así que creo que esta es la deuda que tenemos como entidades públicas, como entidades privadas, para dar voz a esos grupos etarios. Muchas gracias, Amanda. Gracias por llamarnos la atención respecto de los pocos espacios que existen para la participación e interacción de los niños, niñas y adolescentes, y que vayan más allá justamente de lo puramente educativo, sin decir que eso está de más, por supuesto.
Amanda nos dijo que es fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan su propia voz. Ella dice que es un puente justamente desde el trabajo que realiza desde la Fundación Children International para expresar estas ideas. No solamente, no es posible que los adultos seamos los que les impongamos nuestros gustos y necesidades, nos dijo Amanda, en todos los aspectos y especialmente los medios de comunicación. Lamentablemente no se generan contenidos en el campo del entretenimiento para los niños, niñas y adolescentes, existiendo sin embargo muchos programas educativos. Es momento entonces no de ponerles el micrófono, sino de entregarles el micrófono para que ellos y ellas hablen y se expresen desde sus visiones. Muchas gracias, Amanda. Queremos agradecer profundamente la presencia de ustedes en esta jornada. Al momento tenemos más de 600 personas conectadas que nos acompañan y justamente a todos y a todas quisiera recordarles que para recibir su certificado no olviden completar el formulario de registro de información que se encuentra desplegado en la sección de comentarios y ahí deben seguir ustedes las indicaciones que se detallan. Antes de escuchar a Andrés Bedón, les invito a mirar otro video justamente con la voz de Renata Portilla. Renata tiene 9 años de edad y es del Carchi. Nos ha pedido específicamente que digamos eso. Ha participado en espacios de diálogo y en medios de comunicación sobre derechos de las mujeres y de la infancia. Actualmente es parte del proyecto Pasaporte Educativo, donde habla sobre los derechos de los niños y niñas. Por favor, vamos a ver el video. Quiero que los medios de comunicación nos den la apertura a nosotras las niñas para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Les recuerdo que nosotras las niñas somos capaces y que podemos cambiar el mundo. Así es, Renata. Nos acaba de dar un buen jalón de orejas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Andrés Bedón. Andrés, gracias por acompañarnos. Andrés es un profesional con más de 10 años de experiencia en el sector público. Ha diseñado e implementado diversos proyectos vinculados al fortalecimiento comunitario, desarrollo infantil, fortalecimiento y gestión educativa, empoderamiento de personas en condición de vulnerabilidad, entre otros. Es licenciado en comunicación por la Universidad Central del Ecuador, maestrante de antropología por la Flaxo. Ha participado como director y coordinador de distintos proyectos de educomunicación, entre ellos el proyecto infantil Veo Veo, el combo de la comunidad y Educa Contigo. El tema de Andrés es desafíos en el desarrollo de la televisión educativa. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a las panelistas, gracias a Michelle, gracias a Amanda. Amanda, recibo tu jalón de orejas y estoy de acuerdo en que tenemos que ampliar esa participación. De hecho, voy a mencionar algo de ello en la presentación. Precisamente les quiero plantear este tema, hablar de los desafíos que tenemos, y para hablar de desafíos es necesario problematizar lo que tenemos, incluida la propia televisión educativa. Hablemos de desafíos de la televisión educativa. Antes de esto, quiero plantearles un breve escenario, un breve paneo de lo que supone la televisión infantil en el contexto nacional, regional y mundial. Para este primer paneo voy a utilizar como referencia un estudio que se hizo hace algunos años desde la Fundación PRIXJUNEWS. PRIXJUNEWS es una fundación internacional a cargo de la gestión de los premios y contenidos para la televisión infantil y juvenil. Es algo así como el Oscar de la televisión infantil y juvenil. Esa referencia quizás es mucho más general. Ellos hicieron un estudio para medir el panorama de la televisión educativa en el contexto internacional y determinaron cuatro variantes, 4 condiciones que determinan el consumo de la televisión infantil. El primero es que mayoritariamente la producción destinada para las audiencias infantiles está segmentada a un formato de animación. Eso, de alguna manera, la vuelve mucho más universal y menos específica culturalmente hablando. Es globalizada, el 60% de la producción infantil presente en televisión abierta y en televisión de paga es producida específicamente en Estados Unidos. Hay un porcentaje menor de producción en Europa y últimamente, sobre todo en televisión de paga, hay un porcentaje interesante de televisión japonesa y televisión coreana, destinada específicamente para el público infantil. Es mayoritariamente masculina. El 68% de los personajes de contenidos o de seriales para público infantil
son hombres y además son blancos. La mayoría de personajes femeninos que aparecen en este tipo de contenidos son subalternos y están en complemento, se presentan como complemento del personaje masculino. A esta definición yo le agregaría también, considerando lo que han mencionado las compañeras que me precedieron, que la televisión infantil supone un incremento en términos de producción en televisión de paga, en televisión por cable, en televisión vía streaming, y un decremento en televisión abierta. Estoy pensando sobre todo en la televisión educativa, en la televisión infantil en el contexto nacional, perdón. Si ustedes se fijan o encienden su televisión en la mañana, en la tarde y en la noche, hay muy pocos contenidos enfocados o dirigidos específicamente para el público infantil y el público adolescente. Ese espacio en la televisión abierta se ha ido perdiendo con el tiempo, lo cual es lamentable. Ahora hablemos de la televisión educativa y también quiero hacer un panorama muy general. La televisión educativa en el contexto nacional está centralizada, y digo centralizada entre comillas, porque si bien es cierto, el Ministerio de Educación, a través de la franja educativa Educa Contigo, gestiona el proceso educativo a través de medios tradicionales, radio y televisión, también lo hacen las radios comunitarias o los medios comunitarios, a través de diferentes procesos que toman también a consideración su cosmovisión, la cultura propia de cada zona, y eso es un proceso muy valioso. La televisión educativa en el contexto nacional supone el acceso universal. También lo pongo entre comillas, porque en el país existen muchas brechas. Existen brechas en el contexto digital, brechas de acceso a radio, a televisión, que quizás son un poco menores en cuanto a Internet, si las comparamos con Internet. Y es universal además porque están definidas bajo normativa. La Ley Orgánica de Comunicación establece en el artículo 74, literal 3, la obligación de todos los medios de comunicación, públicos, privados, comunitarios, de pasar 1 hora diaria de contenidos educativos. Y es en esta estructura en la que Educa se escuda o se refugia para transmitir todos sus contenidos de lunes a domingo, de lunes a viernes en televisión y de lunes a domingo en radio. Es multipantalla, además, Educa y otros proyectos educativos gestionan contenidos para radio, televisión y también para plataformas digitales. En el caso puntual de Educa, nosotros tenemos una transmisión vía streaming en nuestra página web y en nuestra página de Facebook de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es además pensada para acompañar y reforzar los procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula. Quizá esta es la mayor justificación en el caso puntual del proyecto de Educa y mucho más en el contexto de la emergencia sanitaria. Recordemos que desde marzo hasta la fecha y seguramente en gran parte del 2021 seguiremos en esta modalidad de educación a distancia o educación desde casa. En esa medida, la televisión, la radio suponen una entrada muy importante o un mecanismo muy importante para masificar los contenidos educativos. De acuerdo a cifras del Arcotel, el 93% de las familias ecuatorianas tienen acceso a televisión analógica abierta. Con la televisión digital es otro cantar porque, bueno, su cobertura es mucho menor. Me parece que la cobertura de televisión digital en el país no supera el 30%, pero sí la analógica. Y Educa está en más o menos 1.600 medios de comunicación, incluyendo radio, televisión. Y además supone una propuesta de contenidos con corte inclusivo, participativo, con gestión de contenidos que tengan pertinencia cultural. Esto también lo voy a poner por ahora entre comillas, tomando en cuenta los comentarios de Amanda. Y es verdad, hace falta incluir mucha mayor participación de niñas, niños y adolescentes en pantalla, sobre todo de niñas en pantalla y de niñas en el sistema y en los proyectos educativos. En esta medida de todo lo que les estoy contando, puedo decir que la televisión educativa en el Ecuador sigue en construcción. Y qué bueno que sigue en construcción, porque tenemos toda la oportunidad y el espacio de mejorarla, de nutrirla. Este es un panorama muy general, aquí no me quiero detener mucho, es un panorama muy general de la estructura que en este momento mantiene Educa. Nosotros tenemos horarios de transmisión en radio, en televisión y el canal digital que les había comentado. Ahora mismo, con el apoyo de UNICEF, con el apoyo de IPANC, manejamos un programa destinado específicamente para la emergencia, que es Aprender la Tele, que sirve como una herramienta y un acompañamiento a docentes y estudiantes en el contexto de emergencia, presentando contenidos que además han sido priorizados a través del currículo de emergencia. Voy a pasar esta parte. Vamos a hablar de los desafíos, que me parece es el punto central. El desafío de la calidad.
¿Qué es la calidad? Este concepto es súper ambiguo, es súper difuso a veces y mucho más en la gestión de contenidos audiovisuales. Yo soy licenciado en comunicación social, he trabajado en varios proyectos audiovisuales, he participado de varias mesas de construcción de normativas, de procesos de formación y siempre decimos, o es quizá un lugar común en estas mesas de decir, necesitamos una televisión de calidad, o necesitamos una televisión educativa de calidad, o necesitamos una televisión infantil de calidad, una televisión para adolescentes de calidad. ¿Pero qué es la calidad? En términos sociales o en términos de participación, supone precisamente el reconocimiento. Muchos de los chicos y chicas que participaron del video presentado por Amanda hablan precisamente del reconocimiento a sus ideas, de la posibilidad de decir en medios de comunicación lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren construir. Eso es una parte de la televisión de calidad o de pensar en medios desde un enfoque de calidad. Los medios privados generalmente hablan de calidad desde un enfoque de mercado. La calidad en la televisión privada o en la radio privada está definida por el índice de audiencia, que se define a través de las mediciones de rating y que le ponen un costo a los programas de acuerdo al horario o a la cantidad de audiencia que estos requieren. Y en términos de televisión educativa y televisión infantil, me he atrevido a hacer, tomando en cuenta algunas referencias y algunas investigaciones hechas por Latin Lab, Paca Paca, Media Q, KRO, que es un medio público en Países Bajos. Me he permitido hacer algo así como un decálogo de lo que supone la televisión educativa. No termina aquí. Puede hacer mucho más que esto. Es quizá lo que les estoy planteando es un inicio para problematizarlo, para conversarlo y discutirlo. Y me gustaría que puedan plantear después algunas preguntas sobre esto. Los parámetros que estoy definiendo aquí están definidos considerando aspectos de corte técnico, estético, contextual, informativo, creativo y obviamente tomando en cuenta que ahora mismo trabajo en Educa y que Educa está dentro del Ministerio de Educación, aspectos también pedagógicos. Un contenido educativo o un contenido para televisión debe ser atractivo completamente, debe generar interés, debe hablar sobre todo el lenguaje de las niñas, niños y adolescentes. Generalmente los contenidos producidos para niñas, niños y adolescentes se gestionan desde un enfoque adultocéntrico, como se mencionó en alguna participación previa, y la posibilidad de que este contenido sea atractivo implica su participación, la vinculación directa con las audiencias, para que ellos puedan definir cuál es la línea de contenido, cuáles son los temas de los que quieren hablar. Debe generar curiosidad, obviamente, mucho más contemplando que estamos hablando de procesos pedagógicos. Debe transmitir información y un programa educativo además debe generar interés en otras áreas, debe producir otras ideas, debe producir dudas para que un proceso creativo o un proceso pedagógico o un proceso educativo siga después de apagar la pantalla o después de apagar la radio. Andrés, te quedan 3 minutos. Ok, confirmar valores desde la diversidad. Ecuador es un país multidiverso, Ecuador es un país multicultural. Es por lo tanto necesario reconocer esa diversidad en la gestión de contenidos educativos. Tener fantasía, presentar el juego, apelar al juego. Jugar es también un derecho. Jugar es parte del reconocimiento de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la televisión tiene que apelar al juego. No ser apelativo, no utilizar estereotipos, no segmentar las funciones de niñas y niños. Eso es brutal. Cuando se presentan en ciencias, por ejemplo, referentes masculinos vinculados a las ciencias, es un completo error. Hay muchos referentes vinculados a ciencias que también son femeninos y son valiosísimos. Además, es muy importante y necesario generar identificación y reconocimiento, que es algo de lo que ya Amanda ha hablado en la presentación anterior. Ampliar el repertorio estético, hacer documentales, series animadas, utilizar stop motion, corte documental, noticieros, en fin, las posibilidades estéticas son infinitas. Despertar el sentido crítico, obviamente, no problematizar la realidad, problematizar el contexto, fomentar el autoestima y preparar y acompañar obviamente a chicos y a chicas para la vida. Y el último desafío, para cerrar, tiene que ver con el desafío del juego, la posibilidad de jugar. Y aquí quiero plantear una comparación. Esto lo tomo como referencia de un libro bien chévere. Si tienen la oportunidad de revisarlo, háganlo. Es un libro que se escribió en la primera mitad del siglo pasado por un antropólogo, Johan Huizinga. Es un libro que se llama Homo Ludens y que ha tenido algunas variantes en el devenir de este tiempo. Paulo Freire, desde un enfoque pedagógico, también habla del juego, pero quiero centrarme específicamente en el Homo Ludens. Él dice que el juego tiene o presenta reglas que son distintas a la realidad. Piensen ustedes jugando las escondidas, tienen
conjunto de reglas específicas, hay que contar hasta 10, después de contar hasta 10 ustedes van a buscar a los demás y gana de alguna manera el que estaba contando si les encuentra a todos o al último al que no le encontraron. Esas son las reglas, son distintas a la realidad. El sistema tradicional de educación supone reglas, se complementan o que tienen relación directa con la vida real. Además, en el sistema tradicional de educación hay un corte productivo. Todo lo que aprendes en tus clases tienen un objetivo último enfocado en la producción, en el individuo como un sujeto productivo. Tú estudias primaria, secundaria, luego, ojalá, educación superior, para generar un compromiso social y económico con tu entorno. Ese es el fin último del sistema tradicional de educación. Juego, en cambio, es improductivo en el sentido económico, porque tiene sus propias reglas y su generación es diferente. No generas dinero o no generas conocimiento, entre comillas, en el juego, pero sí generas empatía, sí generas relación, sí generas también conocimiento, como ya les voy a contar y sigo rapidito. El juego tiene una motivación inmediata. El juego en sí mismo es una motivación inmediata porque supone interacción, supone compañía, supone cercanía, supone alegría. El sistema tradicional de educación no tiene una motivación inmediata, su motivación es más bien a mediano y a largo plazo. El juego nos permite organizar toda la información que en el sistema educativo tradicional puede ser compleja porque está organizada de manera progresiva y secuencial. En el juego lo podemos organizar a través de una narrativa en la que todos compartimos el mismo lenguaje y al final el juego también te permite gestionar momentos significativos que al final le dan un valor al conocimiento. El desafío de incluir el juego en la televisión y en los medios, en la generación de contenidos educativos e infantiles, es incluir esta narrativa en la organización de la información e incluir momentos significativos que tienen un corte emocional. Eso, a la larga, sirve para gestionar y fortalecer el sistema educativo y transformar la educación. La idea es que la información organizada de manera narrativa y la relación emocional a través de momentos significativos sean parte del proceso de formación. El juego y la definición de calidad suponen el principal desafío, en mi criterio, para la gestión de la televisión educativa y es un compromiso que debemos asumir todos de manera conjunta. El Estado tiene una responsabilidad, las familias tienen una responsabilidad, los medios privados también, y es importante escuchar las perspectivas y las propuestas de todos. Andrés nos habló de los desafíos de la televisión para los niños, niñas y adolescentes. Nos habló de la producción que se realiza para este grupo etario que tiene características muy especiales. Por ejemplo, él nos dijo, es masculina. Las mujeres aparecen como subalternas o como un simple complemento. Existe mucha animación también. La televisión educativa en el contexto nacional supone un acceso universal y un mecanismo importante para masificar los contenidos educativos, especialmente en el contexto de la actual pandemia que vivimos. Para Andrés es fundamental ir ajustando la producción, especialmente con la presencia de niños, niñas y adolescentes con sus ideas y aportes desde sus voces. Andrés planteó el desafío también de la calidad y lo planteó como un concepto muy complicado y difuso. ¿Qué es la calidad? En varias reuniones que él dice mantiene, justamente se plantean esta pregunta y todavía no logran tener un concepto muy claro respecto de eso porque justamente implica muchas variables. En términos sociales supone el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes a sus ideas, a hablar y a expresarse libremente. La calidad incluye, entre otros aspectos, ser atractivo, generar curiosidad, confirmar valores desde la diversidad, tener fantasía, no ser apelativo, no utilizar estereotipos, ampliar el repertorio estético. El desafío del juego es fundamental para Andrés y lo abordó con la importancia que se merece. El juego motiva, es alegre, permite acompañarnos. El juego tiene una narrativa única y es conocimiento. El juego y la calidad es entonces el principal desafío y es un compromiso, dijo Andrés, que debemos asumirlo justamente con la responsabilidad que se debe. Bueno, quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas. Creo que nos han dado una visión muy grande y muy profunda desde sus experiencias y desde su trabajo, que lo respetamos y valoramos muchísimo desde el Consejo de Comunicación. Además, quiero invitarles a continuar acompañándonos en nuestros foros conversatorios que organizamos con distintos temas. Esperamos que esta jornada haya sido productiva y muchísimas gracias nuevamente por toda la acogida que hemos tenido. Que tengan una muy buena noche.